¿Qué ocurriría si desaparecieran todos los seres humanos de la Tierra? Esta no es la historia de cómo podríamos extinguirnos. Es la historia de lo que le ocurriría al mundo que dejamos atrás. En este episodio de La vida sin nosotros, el hombre aprovechó sustancias peligrosas para dominar el mundo, pero jugaba con fuego. Un producto químico común se convierte en una nube de muerte. Una explosión espontánea sacude la ciudad de Nueva York, y las centrales eléctricas encuentran un modo secreto de ser nucleares. Bienvenidos a la Tierra. Población cero. La vida sin nosotros. Venganza tóxica. La humanidad habrá desaparecido. Pero el mundo se enfrenta ahora al asalto de los productos químicos y las sustancias letales que dejó atrás. Un día sin nosotros. Los reactores nucleares de todo el mundo empiezan a desconectarse en modo de seguridad. Cuando falla la energía fuera del reactor, los sistemas de seguridad están diseñados para desconectar el núcleo. Un sistema mecánico se engrana automáticamente para detener las reacciones nucleares. El uranio usado como combustible en estas centrales es radioactivo por naturaleza, lo que significa que libera partículas energéticas a medida que se descompone. Y en una central nuclear no solo hay uranio en los reactores. Cada 18 meses, el uranio del núcleo deja de producir suficiente energía para provocar una reacción nuclear y ha de ser sustituido. En ese momento, el combustible está peligrosamente caliente. Cuando extraen el combustible del núcleo, es cuando se convierte en residuo radioactivo. Está 1000 veces más caliente que cuando lo introduces en el núcleo, térmica y radioactivamente. Ese combustible se mantiene frío en las piscinas de refrigeración. Las barras de combustible recién retiradas pueden alcanzar los 1000 grados. Se necesitan 12 metros de agua mantenida por debajo de los 40 grados para evitar un sobrecalentamiento. La cantidad de residuos en la piscina depende del tiempo que haya funcionado el reactor. Los reactores de Estados Unidos llevan en servicio 30 o 40 años. Hay de 5 a 10 veces más radiación en la piscina de combustible gastado que en el núcleo del reactor. La piscina de enfriamiento puede parecer inofensiva, pero el peligro acecha bajo la superficie. Otra amenaza surge en las vías de mercancías, donde los vagones esperan unas locomotoras que nunca llegarán. En época de los humanos, 31 millones de vagones transportaban 2 millones de toneladas de cargamento. Y 40.000 de estos vagones contenían un producto químico común que puede ser letal si se libera accidentalmente. Ahora, sin gente, esperan silenciosamente la hora de asestar el golpe. Cinco días sin nosotros. Uno de los residuos tóxicos del hombre ya está asolando el planeta: las aguas residuales. Millones de litros desaguan en los ríos de Manhattan. A medida que va fallando la electricidad, las 93 estaciones de bombeo de la ciudad van cayendo una detrás de otra. Las aguas residuales inundan los 9.000 kilómetros de alcantarillas bajo Nueva York.
Esto ya ocurrió antes, durante el apagón del noreste en 2003. Cuando se fue la luz, la red de alcantarillado no pudo bombear el agua a las plantas depuradoras. En consecuencia, el agua fue directamente al río Hudson. 2.000 millones de litros de aguas residuales saturaron las conducciones y cayeron en las vías fluviales de Nueva York. Sin control, las aguas residuales producen gas metano, un desagradable derivado de la materia orgánica en descomposición. Y ahora se están abriendo paso por los túneles de metro y ferrocarril de la ciudad. Todos los túneles están interconectados, entre ellos y a su vez con el alcantarillado de la ciudad. Más ligero que el aire, el metano busca de forma natural los túneles más elevados en su lento avance bajo la superficie. El destino final de gran parte de ese gas metano es la zona que rodea la estación Grand Central, porque se asienta sobre uno de los puntos naturales más altos de Manhattan. Como la estación está tan alta, después de la desaparición del ser humano, uno de los peligros es la acumulación del gas, especialmente durante la primavera, cuando hay mucha agua y un gran aumento de bacterias. Habrá pequeñas cantidades de gas acumulándose de forma natural en los andenes y en la terminal. Las tomas de ventilación del interior de la terminal limpian el aire de humos peligrosos. Pero sin energía eléctrica ya no funcionan. Y donde quiera que haya metano inflamable sin control, existe el riesgo de explosión. Debemos pensar en la ciudad como una máquina, no como un montón de edificios estáticos. Y esa máquina está en peligro mortal cuando no haya seres humanos. Una semana sin nosotros. El hedor de las basuras dejadas por el ser humano atrae poderosamente a este roedor nocturno. A los mapaches les gustan las cosas que huelen mal. Algo que repelería a los humanos atrae a los mapaches. Un mapache normal pesa unos 7 kilos, pero con fácil acceso a la basura humana puede alcanzar los 30. El mapache es el omnívoro por antonomasia. Come de todo. Sin humanos, los mapaches continúan explotando las estructuras que se parecen más a su hábitat natural. Nuestras chimeneas funcionan de forma parecida a los árboles huecos, uno de los refugios favoritos de los mapaches. Pueden trepar fácilmente hasta una chimenea y bajar por ella hasta el fondo. Los mapaches buscan interiores porque ofrecen protección del tiempo y de los depredadores. Pero no hay nada que supere a la tentación de comida gratis. Su sentido del olfato los atrae a la cocina y a cualquier lugar de la casa donde haya basura. Para un mapache, esto es el paraíso terrenal. Un sentido del tacto altamente desarrollado hace que sus largos dedos sean su primer punto de contacto. Su cerebro está conectado con sus patas. Comen con las patas o las manos en vez de con el hocico y la vista como otros carnívoros. Pueden abrir armarios y neveras. Arrasan la cocina. La arrasan. Para estos pequeños bandidos enmascarados, el robo nunca ha sido más fácil. Salen de su madriguera y van a la basura a comer. Beben un poco y vuelven a su refugio a dormir. Eso es todo lo que hacen. Y enseguida se vuelven perezosos. 10 días sin nosotros. Las barras de combustible agotadas están listas para su despertar tóxico. En tiempos de los humanos,
Las barras gastadas se guardaban bajo agua durante 10 años, antes de que estuvieran suficientemente frías para retirarlas con seguridad. Pero ahora, sin energía eléctrica para las piscinas de enfriamiento, el calor de las barras está provocando la evaporación del agua. Cuando el nivel cae por debajo de las puntas de las barras y su temperatura alcanza los 370 grados, la piscina se convierte en una hoguera. Eso liberaría al medio ambiente la radiación de ese combustible usado almacenado en las piscinas de enfriamiento. Allá donde sople el viento, esas serían las áreas contaminadas. Un asesino invisible ha sido liberado y no hay nada a salvo en kilómetros a la redonda. Un mes sin nosotros. Las cataratas del Niágara. Los 52 metros de caída en los lados canadiense y estadounidense del río Niágara continúan con su grandioso espectáculo. Otrora destino de recién casados y excursiones familiares, las cataratas del Niágara también esconden un secreto tóxico. Un mes sin nosotros. Las cataratas del Niágara siguen vertiendo más de 5 millones de litros de agua por segundo. Pero esta asombrosa maravilla natural oculta un pasado poco natural. Una de las cosas más sorprendentes de la región del Niágara es que siempre fue una zona industrializada. Un claro signo es su gran número de vertederos. Quizá el más letal es el del Love Canal, donde están enterradas 20.000 toneladas de residuos tóxicos. Un vertedero de residuos tan peligroso suele estar revestido de plástico o cemento. Los fluidos que se filtran son controlados constantemente y las fugas son corregidas y reparadas. En una vida sin nosotros no ocurriría nada de esto. Pero no serán las fugas pequeñas las que causen mayor daño. Es la enorme crecida de caudal la que está a punto de hacer estragos en las cataratas del Niágara. En tiempo de los humanos, la región atrajo a la industria pesada por el acceso a una energía hidroeléctrica barata. Tras un mes sin nosotros, 2 centrales siguen generando electricidad a 10 kilómetros de las cataratas. Las centrales hidroeléctricas no necesitan que nadie cargue el combustible, mientras que una térmica sí requiere que los humanos la abastezcan de carbón. El agua podría seguir afluyendo a la central y moviendo las turbinas, incluso aunque no hubiera personal. Enormes tomas continúan llevando agua a las turbinas y retirándola de las cataratas. Pero eso está a punto de cambiar. En una vida sin humanos, no habrá gente usando electricidad, así que no se va a necesitar. Las subestaciones que reciben el fluido generado por las centrales del Niágara enviarán un mensaje a su central diciendo: "No me mandes más energía", y las plantas empezarán a desconectarse automáticamente. Cuando las centrales se paran, las tomas se cierran. Las bocas ya no tomarán agua del río y ese será un momento muy interesante. El río crece 4 metros casi en el acto y duplica el caudal de agua de las cataratas. Río abajo, el muelle de los barcos, que llevan más de 150 años haciendo un recorrido panorámico por las cataratas, sale disparado.
2 meses sin nosotros. La libertad de los mapaches urbanos llega a su fin. Los cubos de basura ya no les proporcionan los banquetes a los que estaban acostumbrados. Pero el acceso al agua hace que algunos no se alejen de las casas abandonadas. Los jardines domésticos también sirven de cuerda de salvamento. Aprovecharían las frutas, y eso continuaría así durante un cierto periodo. Pero no sería suficiente para mantenerles mucho tiempo. Los mapaches se trasladaron a las ciudades a principios del siglo XX cuando descubrieron la buena vida cerca de los humanos. En condiciones óptimas, 250 hectáreas de espacio urbano pueden sustentar a más de 200 mapaches. Pero sin ese botín proporcionado por los humanos, solo 1 de cada 10 mapaches urbanos sobreviviría hasta un año. Tendrán que empezar a buscar su propia comida, lo que significa ir a por sus presas. Tendrán que comer almejas, cangrejos de río, ese tipo de cosas. Volverán a comer las cosas que se supone que tendrían que comer. Ya no es una excursión, pero después de una muerte masiva, la especie sobrevivirá. Un año sin nosotros. En las centrales nucleares donde las barras de combustible sobrecalentadas estallaron en llamas, zonas muertas en kilómetros a la redonda dejan una cicatriz. En tiempo de los humanos, ya se produjo un círculo de muerte por radiación. Fue provocado por el fallo de un reactor nuclear en Chernóbil, en la antigua Unión Soviética. La radiación diezmó bosques de pinos en un radio de 3 kilómetros. Este es el daño provocado por el fallo de una sola central. En una vida sin humanos, hay cientos de lugares donde el combustible usado puede liberar su radiación letal. Hablamos de 440 reactores comerciales, más los de uso militar, que se convertirían en zonas muertas por radiación. Cinco años sin nosotros. Un carguero abandonado sigue surcando las aguas de los grandes lagos. En tiempos de los humanos, naves de todo tipo transportaban anualmente 162 millones de toneladas de carga por toda la región. Hay muchos barcos en los grandes lagos. Hay buques cisterna muy grandes, de más de 300 metros de largo. Y todos esos barcos que siguen flotando sobre los grandes lagos van en la misma dirección. Las cataratas del Niágara. Las cataratas son como el desagüe de una bañera. Sacan el agua de los grandes lagos hacia el lago Ontario y de ahí va al mar. Así que todo lo que hay en los grandes lagos se desplaza hacia las cataratas del Niágara. Sin embargo, el puente ferroviario internacional, cerca de la entrada al río Niágara, corta el paso. Ningún barco con más de 6 metros de alto puede pasar por debajo. El puente, construido en 1873, aguanta por ahora. Pero se acercan más barcos. Una década sin nosotros. La estación Grand Central, que fuera transitada diariamente por 500.000 de personas, es ahora lugar de reunión de los búhos. El gas metano se ha ido acumulando en los túneles inferiores, pero no es la estación la que corre más peligro, porque las vías no discurren por debajo del edificio. Las vías están debajo del edificio de MetLife, pero están junto a la terminal Grand Central. La gente no se da cuenta de la terminología del ferrocarril. Una terminal es donde terminan las vías.
Ahora, en los túneles bajo el edificio de MetLife, otros gases tóxicos se mezclan con el metano. Hay muchos materiales volátiles. Hay una buena cantidad de aceite y residuos en las vías. Ahora estas zonas tienen un buen mantenimiento, pero cuando desaparezcan los humanos, surgirán una gran cantidad de gases de queroseno, de gasolina, de alcohol y materiales de limpieza usados para mantener el túnel limpio de polvo y grasa. Todo eso está ahora en latas, pero las latas están sujetas a la corrosión. Sobre los túneles, el edificio de MetLife está absorbiendo un cóctel peligroso de gases. El material volátil, en presencia de oxígeno, empieza a oxidarse y a calentarse, y en algún punto estalla. Una bola de fuego surge de las entrañas y rompe el silencio de una ciudad abandonada. «20 años sin nosotros». En el puente ferroviario internacional hay un atasco de grandes embarcaciones. Pero no son solo los barcos los que presionan. Muchos inviernos el lago Erie se congela. Normalmente, el 2% de ese hielo se abre camino hacia el Niágara. Esos son unos 500 kilómetros cuadrados de hielo queriendo bajar por el río y abrirse camino hasta el lago Ontario. En tiempos de los humanos, una barrera flotante montada en el lago cada mes de diciembre impedía que el hielo chocara contra el puente. Ahora lleva 20 años sin ayuda de los humanos. ¿Podrá soportarlo para siempre? Yo diría que no, y la razón es el hielo proveniente del lago Erie. No habrá más barreras que lo detengan o desvíen tras la desaparición de los humanos. En 1938, el llamado puente de la Luna de Miel sobre el río Niágara se derrumbó al estrellarse contra él una acumulación de hielo de 30 metros de altura. Ahora el puente del ferrocarril cede bajo la presión. Grandes barcos fantasma comienzan un nuevo viaje. Y el camino hacia las cataratas del Niágara, a 30 kilómetros río abajo, está despejado. En las décadas venideras, algunas zonas se verán afectadas por 3 formas de venganza tóxica. En esta ciudad norteamericana, es un futuro que ya ha ocurrido. «40 años sin nosotros». Un viento tóxico sopla en las calles abandonadas del Medio Oeste. Es un futuro que ya ha ocurrido aquí, en Pitcher, Oklahoma, la ciudad más tóxica de Estados Unidos. Sus habitantes fueron expulsados no por una, sino por 3 formas de venganza tóxica, todas causadas por lo mismo que dio vida a la ciudad, la minería. Pitcher, Oklahoma, fue el centro del mayor yacimiento de plomo y zinc del mundo. Ahora, solo queda veneno que no puede ser retirado y una tierra que no se asienta. Las cosas eran diferentes en la primera mitad del siglo XX. Cuando el mundo se sumió en las 2 guerras mundiales, tanques, armas y munición crearon una enorme demanda de plomo. Pero las guerras terminaron, y en los años 50 y 60 las minas cerraron una tras otra. La última cayó en 1970. Dependían del plomo y el zinc. Y como en otras ciudades industriales, cuando cierran las minas,
La población disminuye. En su apogeo, 30.000 personas llegaron a vivir en Pitcher. Ahora está prácticamente abandonado. Solo quedan unas decenas de almas. Pitcher fue como muchos de esos pueblos del centro de Norteamérica. Hombres trabajadores con una historia minera detrás. Decían que la sal de la tierra vivía en esta parte del mundo. Mantenían a sus familias y se las apañaban bien. Aunque el cierre de las minas provocó cierto éxodo, fue lo que dejaron atrás lo que mató para siempre a la ciudad. Los montículos de grava son una de las venganzas tóxicas. Estos montículos son el material que queda después de procesar el mineral. Son residuos. El material que valía se usó y el que no se quedó en la superficie durante la mayor parte del siglo. Estos montículos contienen dosis tóxicas de plomo, zinc y otros metales. Los vientos racheados que soplan sobre las llanuras del Medio Oeste esparcen polvo de los 75 millones de toneladas de gravilla nociva apilada aquí. Una de las zonas afectadas fue este campo de béisbol, en uso durante muchos años, incluso cuando los ciudadanos huyeron de Pitcher. Los niños venían a jugar aquí. Todo el mundo lo usaba. Era una especie de patio de recreo. Había mesas para comer aquí. Era una zona de ocio. Ahora, tras varios años inhumanos, un árbol ocupa el lugar del lanzador. Y está regresando una pradera nativa, desplazada durante décadas. Las semillas de la antigua pradera siguen en el terreno. No se han movido. Puedes quemarlo o ararlo, pero esas semillas siempre estarán ahí. Y si se dan las condiciones adecuadas, germinarán. La calle principal de Pitcher lleva más de 30 años abandonada. No se cerró por el polvo envenenado desprendido de los montículos. Fue otra forma de venganza tóxica, el vacío subterráneo creado por la extracción de la roca. La calle principal se cerró por un hundimiento. El suelo cedió por el lado izquierdo de la calle. En el proceso de excavación de unos 500 kilómetros de túneles, los mineros tuvieron que extraer tantas rocas y tierra debajo de la calle principal que empezaron a formarse simas y a tragarse partes del pueblo. Algunos de esos trabajos subterráneos estaban a solo 30 metros. Trabajaron demasiado cerca de la superficie en muchas zonas. En algunas trabajaron hasta las raíces de los árboles. Esta zona podría hundirse en cualquier momento. La hierba crece ahora sobre el pavimento, donde los mineros y sus familias compraban sus suministros. Y donde los tenderos daban la bienvenida a sus clientes, ahora hacen guardia árboles jóvenes. Había un Sears, allí había un J.C. Penney's, una oficina de correos, una ferretería. Venías a adquirir todo lo que querías, bebidas, camisas o botas. Aquí había de todo. No tenías que ir a ningún otro sitio. Aún se puede ver de todo. Un par de zapatos, revistas y suministros. Cajas registradoras antiguas, esperando a clientes que nunca volverán. Diez años después de que cerrara la última mina, las cavernas subterráneas abiertas por las labores de extracción asestaron un tercer golpe tóxico a Pitcher. Aguas subterráneas envenenadas.
Para alcanzar las vetas subterráneas, los mineros tuvieron que perforar una reserva natural de agua. Durante las operaciones de minería bombeaban 200 millones de litros de agua al día. Cuando cesaron los trabajos, pararon las bombas y el agua del terreno empezó a inundar las minas. Sale literalmente de los pozos, porque este es el acuífero en el que trabajaron. Se calcula que hay suficiente agua contaminada bajo tierra para llenar más de 1 millón de piscinas domésticas. Sería difícil encontrar otra actividad humana que cause tanto daño como la minería. Abrimos la tierra, extraemos lo que queremos y la abandonamos cuando terminamos. Eso fue lo que ocurrió aquí. Las minas construyeron la ciudad. Pero el agua tóxica, las montañas de residuos y los hundimientos la destruyeron. El plomo que se usó para bombardear Alemania y Japón. ¿Qué puedo decir? Lo que usamos para destruir esos lugares destruyó también este. Y hoy está devastado. La destrucción continúa en una vida sin humanos, porque la venganza tóxica se extiende por todo el planeta. Pronto habrá algo más que agua cayendo por esta maravilla de la naturaleza. Cinco décadas sin nosotros. Vagones cargados se están deteriorando. Algunos contienen cloro. Se usaba para desinfectar el agua, para piscinas y para la fabricación de plásticos. Pero el cloro puede ser letal. Y estos vagones viejos no están blindados. La capa exterior de acero solo tiene 2,5 milímetros de grosor. El aislamiento es de 10 centímetros de plástico. La mitad tienen ya más de 20 años y tienen una esperanza de vida de unos 50. Eso teniendo en cuenta que pasan las debidas inspecciones, mantenimientos y limpieza. Debilitado por la corrosión, el chasis cede. La mayor parte del vagón se vacía en menos de 1 hora. Eso significa que la nube de cloro sería muy densa y extremadamente letal. Más pesado que el aire, el cloro avanza como una niebla asesina. Casi en el acto no se pueden mantener los ojos abiertos, ni se puede respirar. Y claro está, la vida natural no tiene defensa. ¿Y si el cloro alcanza el agua? En un árbol, un lago o incluso un animal, se convertirá inmediatamente en ácida. Continuaría acidificando el agua, y no solo acabaría con peces, tortugas y cualquier tipo de vegetación acuática. Probablemente ocasionaría una muerte a largo plazo del sistema y de la vida acuática. En 2005, un accidente de tren en Graniteville, Carolina del Sur, liberó 90 toneladas de cloro al medio ambiente, la mitad de la capacidad de sus vagones. Murieron 9 personas y otras 250 tuvieron que ser tratadas por exposición al cloro. Los equipos de materiales peligrosos necesitaron 2 semanas para descontaminar una zona de 1,5 kilómetros a la redonda. El gas se liberó solo parcialmente y no fue en una zona poblada, pero incluso los que sobrevivieron quedaron horrorizados. Sin mantenimiento de los vagones, esta letal niebla continuaría extendiéndose por el mundo. «60 años sin nosotros».
Un carguero encallado en el río Niágara pierde mineral de hierro, liberando una mancha roja en el agua. En tiempos de los humanos, el hierro era el mineral más transportado por los grandes lagos. Estos enormes barcos pueden cargar hasta 75.000 toneladas. Pero tienen un calado de 10 metros. Eso es mucho para tramos del río Niágara cerca de las cataratas. Otro carguero se acerca a la catarata. Pero este no va a encallar en las aguas poco profundas. Los barcos que más posibilidades tienen de llegar a las cataratas son barcos como este, sin lastre y sin carga. Eso significa que tienen un calado de apenas 2 o 3 metros. Se acerca a las cataratas, antaño destino de recién casados. Para este barco, la luna de miel ha terminado. No están blindados. De hecho, el casco es muy delgado, como una cáscara de huevo, como 2 o 3 centímetros, dependiendo del tamaño del barco. Cuando llega al borde, la mitad frontal se parte y cae. La otra mitad le sigue. Sorprendentemente, el barco de 60 metros es ahora más largo que la altura de la catarata. A 600 kilómetros al sur, el edificio MetLife también se cae a pedazos. Cuando se inauguró en 1963, el edificio de 58 plantas se convirtió en el 7º más alto de Estados Unidos. Pero está a punto de ceder su sitio a Park Avenue. Como está construido en una zona bastante expuesta, recibe más viento y lluvia que el típico rascacielos de Nueva York. Debilitado por la explosión de metano en su base, 6 décadas de negligencia también han atacado el acero y la fachada de cristal del edificio. La muerte irá llegando lentamente a medida que vayan cediendo partes de la estructura. Eso significa que el vecino edificio de la estación Grand Central está en la línea de fuego. La estación Grand Central tiene un enemigo mortal encima. Habrá fragmentos de la fachada del edificio MetLife cayendo sobre el tejado. Mientras llueve cristal y acero, ¿habrá llegado la estación Grand Central al final de su vida? «150 años y nosotros». En Nueva York, el edificio de MetLife se derrumba finalmente, tras resistir un incendio y desprenderse de acero de sus pisos superiores durante décadas. Una parte enorme cae hacia el sur, sobre el techo de la estación Grand Central. A pesar del ataque del edificio MetLife, las 4 paredes de granito de la terminal siguen en pie. Las paredes exteriores son de granito y se sostienen solas. El propio granito es la estructura del edificio. El edificio de la estación tenía más de 50 años cuando se construyó el de MetLife, antiguamente Panam, a su lado. Y a pesar de ser más antiguo, la estación Grand Central seguiría siendo reconocible como un edificio 250 o quizás incluso 500 años después. «175 años sin nosotros». En las centrales nucleares de todo el mundo, los incendios en las piscinas de enfriamiento del combustible se extinguieron hace mucho, pero aún se alzan amenazantes
las características torres de refrigeración que simbolizaron el dominio de la humanidad sobre el átomo. La vegetación trepa por el herrumbroso entramado metálico que sustenta el hormigón. Muchas centrales nucleares que están en zonas agrícolas van a llenarse de semillas y arena. El anillo enrejado de acero de la base soporta el peso de la estructura de hormigón de 150 metros de altura. Pero no aguanta mucho más. Cuando una estructura de este tipo empieza a caer, lo hace espectacularmente. El anillo se ladearía y la torre se desplazaría hacia un lado, derrumbándose. Pero no lo haría verticalmente, sino que se deslizaría, volcaría y caería. Las potentes centrales nucleares del pasado se ven ahora reducidas a escombros. «1500 años sin nosotros». El lado estadounidense de las cataratas del Niágara está sufriendo una espectacular transformación. Durante siglos, el río Niágara se ha dividido en Goat Island, creando cascadas en los dos lados. Las estadounidenses y las cataratas de la Herradura en el lado canadiense. Como todas las cataratas, las del Niágara no son diferentes. Es algo natural. Es agua cayendo por una serie de escalones que se están desgastando. Cuando el agua se precipita en cascada, va erosionando la roca del lecho y desplaza el borde río arriba. Hace 900 años había una sola cascada que cruzaba por ahí. Como ahora hay un doble canal arriba, un 90% del flujo del agua llega por este lado, por las cataratas canadienses. En época de los humanos, las cataratas de la Herradura retrocedían unos 30 centímetros al año, y como eran más caudalosas, ese lado se erosionó mucho más deprisa que el estadounidense. Sin los humanos, las cataratas de la Herradura retroceden incluso más rápido, casi 2 metros al año, porque ya no hay centrales eléctricas que desvíen el agua de las cataratas. Cuando las cataratas de la Herradura erosionen río arriba a Goat Island, las cataratas estadounidenses se quedarán sin agua. Para las cataratas de la orilla estadounidense, la vida sin nosotros será una vida sin agua. La Tierra continúa avanzando en una dimensión temporal tan grande que escapa a la plena comprensión del ser humano. El legado tóxico de la humanidad disminuye con el paso del tiempo, enterrado en cieno, cubierto de hierba y árboles, y arrastrado por las olas en una vida sin nosotros.